Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. Antes de convertirse en reina de Aragón por su matrimonio con Pedro II, María de Montpellier había estado casada 2 veces. El primer enlace con el vizconde Barral de Marsella se celebró en 1194, cuando ella tenía apenas 12 años. Recibió como dote 100 marcos de plata. A cambio, renunció expresamente a sus derechos al señorío de Montpellier, pero su primer marido murió pronto. María viuda tenía 15 años. Inmediatamente se pactó una nueva boda en 1197 con Bernardo IV, conde de Cominges. De nuevo renunció a sus derechos sobre Montpellier. Pocos años después, el conde alegó un lejano parentesco y un matrimonio anterior no disuelto para repudiarla. Ella estaba embarazada de su segunda hija. El conde de Cominges pretendía casarse de nuevo. María recurrió al Papa y consiguió recuperar el dominio sobre Montpellier, siguiendo el consejo del papado y de Sancha de Castilla, que vio la ocasión de ampliar los territorios de la Corona de Aragón en el sur de Francia. Pedro II tomó como esposa a María. Su único interés era la rica ciudad mediterránea con todo su señorío, que ella aportaba como dote y que se estipuló pasaría al primogénito varón que de ellos naciera. Para María comenzaba un nuevo matrimonio, que sería de nuevo un martirio. Anabel La Peña, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muy buenas. Bueno, qué mujer tan terriblemente desgraciada fue María. Totalmente. Es que, de verdad, es que da pena su biografía. La ves arrastrándose frecuentemente con cartas, con misivas dirigidas al muy importante Papa del momento, Inocencio III, pidiéndole que por favor le apoye. Le quitaron el señorío sus hermanos, lo consiguió un par de años después, se lo arrebata prácticamente el gobierno, su nuevo marido, el tercero. Es que no da más en menos tiempo, de una, como decíamos, viuda, de un primer matrimonio, de un segundo repudiada y con problemas, de un tercero expulsada casi de la cama matrimonial a los 2 días. Es un devenir un poco triste, la verdad. Y sin haber cumplido casi los 20 años. Si quieren escuchar todo esto, pueden hacerlo en el podcast anterior, donde contábamos esta gestación del matrimonio entre Pedro y María de Montpellier. Lo cierto es que durante los primeros meses de unión, el matrimonio llevó a cabo actos de gobierno conjuntos, y aunque Pedro se había comprometido a obtener la aprobación de su esposa para los asuntos de Montpellier, no tardó en prescindir de ella. Pedro tomó la decisión de rechazarla casi desde el primer momento, ya que él había logrado sus objetivos con el dominio sobre Montpellier y nada le impedía distanciarse de su mujer y aún más gestionar la nulidad de su matrimonio. Tuvieron, lo contábamos en el podcast anterior, Anabel, 2 hijos. La primera fue Sancha. Sí, fue Sancha, que digo, se preparó para ella un matrimonio que María de Montpellier, que era practicante católica y siempre apoyada por el papado, se pacta con alguien muy proclive a la herejía cátara, pero al final no tuvo lugar porque simplemente fallece esta niña Sancha, y del segundo es Jaime, nuestro Jaime I. Pero este primer matrimonio de Sancha, ese intento de matrimonio de Sancha, nos interesa mucho porque en un documento se reflejan las presiones que su marido, el rey Pedro el Católico, ejerce sobre ella. Vamos a escucharlo. Viendo y considerando que estos acuerdos se hacen en gran detrimento mío, no he querido aprobarlos ni confirmarlos. Por lo cual, por parte del propio rey, mi marido, he sido objeto de muchas amenazas indignas y he sido crucificada, y a pesar de ello no he querido aprobar lo que había hecho. Digo más, le dije, no lo aprobaré jamás. El rey Pedro, mi marido, viendo que de esta forma no quería aprobarlo, me dijo que si no lo consentía, no prestaría ninguna ayuda a la ciudad de Montpellier y sus dependencias, sino que la abandonaría para siempre, porque no quería tener una tierra, un señorío o una esposa o cualquier otra cosa de la que no pudiera disponer a su voluntad. Y yo entonces, elevando mi voz, se lo dije varias veces, ¿por qué queréis defraudarme? Él, encolerizado, me respondió que quería que aprobara esos acuerdos, porque se había comprometido a que yo lo haría, y que si yo no lo hacía, le causaría un gran perjuicio. Y dichas estas palabras, el dicho rey airado se retiró, y yo, privada de mis amigos y mis consejeros, me quedé en la mayor angustia y sin saber lo que debía hacer.
Por lo cual, como no podía hacer otra cosa, y porque temía que el rey, a causa de las amenazas antes mencionadas y lo que yo le había dicho, me abandonase a mí y a todo lo que es mío, diciendo: apruebo todo esto, coaccionada, lo aprobé, y coaccionada, con gran violencia, lo juré. Anabel, este documento es extraordinario. Es de los poquísimos de esa época donde una mujer exhibe o da fe pública a lo que es un chantaje. Ya no sabemos si con coacciones físicas y con violencia física, pero es un auténtico chantaje. Se habla en el documento de dejarla sin amigos, quitarle los consejeros, la amenaza de que no se defendería la ciudad de Montpellier, que era la única gran posesión que tenía esta mujer. O sea, es una descripción de un chantaje en toda la regla, de violencia, hoy llamaríamos psicológica y demás, contra una mujer. Y en esa época no es frecuente tener estos documentos. Ten en cuenta, hay además un elemento muy importante. En el sur de Francia, en la Occitania, la mujer había ido ganando en las últimas 2 o 3 o 4 últimas décadas, había ido ganando reconocimiento. Una mujer podía heredar, al igual que otros hijos varones. Una mujer podía gobernar. Una mujer podía moverse como trovadora. Una mujer que era reconocida y por lo tanto no tenía derecho, primero que no lo tenía, y segundo que en el estatus establecido en aquellos momentos María era la dueña de ese territorio y la están presionando y le dice, y presionada, es que lo dice claramente el texto, me dice que no le queda más remedio y que firma, pero que lo están ejerciendo y habla de esta de violencia. Ya lo que te digo, no sabemos si es física o además de psicológica. Hay una frase cuando ella dice que abandonarla para siempre porque no quería tener una tierra, un señorío o una esposa o cualquier otra cosa de la que no pudiera disponer a su voluntad. Sí, lo pone todo al mismo nivel. Todo, absolutamente. Es un documento rarísimo, que podamos disponer de él. El caso es, Anabel, que una vez conseguido el señorío de Montpellier por sus nupcias, Pedro intentó separarse de su esposa porque tenía nuevos horizontes. Él consiguió anular y alegó los matrimonios previos de su esposa, especialmente el contraídos con el conde de Cominges, mientras él ya buscaba fuera. Sí, él volvió a retomar la posibilidad de un cierto enlace con María de Montferrato, que le hemos nombrado en el capítulo anterior, y que era la futura reina de Jerusalén, por lo menos nominalmente. Que coleccionaba amantes. Tenemos nombres de los hijos que tuvo con sus amantes, como iremos viendo. Está los miembros de la familia Sarroca, que fue, tanto con Pedro II como con su hijo Jaime I, dio vástagos ilegítimos en aquellos momentos. Él buscó, si no, hasta última hora, anular su matrimonio, y veremos cómo muere esta mujer implorando en el papado que no le concedan la anulación, divorcio o como lo quieras llamar, porque él está empeñado ya en casarse, en este caso con la hija del rey de Francia, con María. Es que hubo unas desavenencias totales y absolutas, más por parte de Pedro, que es que nunca negó que es que lo que le interesaba era Montpellier, y ya está. Pues imagínense la situación: casada a los 12 años, viuda a los 15, vuelta a casar, repudiada, casada con Pedro II, abandonada por su esposa. Desde poco después de casarse, María revivía el fantasma de un tercer matrimonio fallido y sin un heredero varón que heredara el reino de Aragón. Y esta es la clave, de nuevo, el heredero. Pero claro, Anabel, mal se iba a concebir un heredero si no había relación entre ambos. Si no se juntaban y no tenían sexo y no tenían, pues lo que es una noche de pasión o sin pasión, da igual, pero difícilmente podía acabar de esto dando sus frutos, porque lo que además había tenido esta mujer eran hijas del de Cominges, 2, Matilde y Petronila. Había tenido a Sancha, que también había muerto. Necesitaba un varón, porque en la mentalidad de la época se necesita un varón. Y viene, no sé si decir divertido, diferente, estrambótico, y es cómo se concibió a Jaime I, Anabel. Esto fue una treta, cuéntanos algo, aunque vamos a escuchar también cómo lo cuenta el propio Jaime I. Sí, hay varias versiones, cada una más enriquecida con detalles y demás, pero lo cuenta el propio Jaime I, que se recurrió a una treta, a un engaño. Hicieron pensar
a Pedro II, que iba a tener sexo con una mujer por la que bebía los vientres y no lo disimulaba, por lo visto, y al final lo que le metieron fue en la cama a su propia esposa, y de ese engaño y ese acceso, pues viene esa descendencia masculina de Jaime, pero de un encuentro que casual, fortuito y demás. Lo cuenta más someramente Jaime, y lo cuentan con muchos detalles, algunos incluso excesivos, con los cronistas posteriores. Bueno, pues vamos a escucharlo, vamos a ver qué es lo que nos cuenta Jaime I de su propia concepción. Contemos ahora de qué manera fuimos engendrados y cómo aconteció nuestro nacimiento. Es de saber primeramente que nuestro padre desamaba a la sazón a nuestra madre la reina, pero sucedió una vez que, hallándose nuestro padre en Lates y la reina en Mirabal, se presentó a aquel un rico hombre llamado don Guillermo de Alcalá, el cual pudo conseguir con sus ruegos que el rey fuese a reunirse con la reina. La noche aquella en que ambos estuvieron juntos, quiso el Señor que nos fuésemos engendrado. Así que nuestra madre se sintió embarazada, trasladóse a Montpellier, en donde por voluntad de Dios se verificó nuestro nacimiento. Pues así lo cuenta Jaime I, y hay otra versión, como dices, más detallada y literaria, que es la de Ramón Muntaner y Bernat Esclot. El año mismo de su coronación se casó don Pedro II con doña María de Montpellier. Apenas casado, cesó de vivir conyugalmente con ella y sin recato ninguno se distraía con otras damas allí mismo en Montpellier. Los cónsules y prohombres de Montpellier, que veían con sentimiento y disgusto esta conducta del monarca y la falta de sucesión de la reina su condesa, celosos al propio tiempo de la honra y decoro de su señora, de acuerdo con un rico hombre de Aragón nombrado Guillén de Alcalá, discurrieron emplear una ingeniosa y extraña estratagema para que se realizase la unión, siquiera momentánea, de los dos separados. Con arreglo al plan combinado, cuando todo el mundo dormía en el palacio, 24 prohombres, abades, priores, el oficial del obispo y varios religiosos, 12 damas y otras tantas doncellas con cirios en la mano, fueron al Palacio Real con 2 notarios y llegaron hasta la puerta de la cámara del rey. Entró la reina. Los demás se quedaron fuera, arrodillados y en oración toda la noche. El rey creía tener a su lado a la dama de quien era servidor. Las iglesias de Montpellier estuvieron abiertas y todo el pueblo se hallaba en ellas reunido y orando según lo acordado. Al amanecer, los notables, los religiosos y todas las damas, cada una con una antorcha en la mano, entraron en la Real Cámara. El rey saltó de la cama asustado y echó mano a la espada. Entonces se arrodillaron todos y enternecidos exclamaron: «Por Dios, señor, mirad con quién estáis acostado». Reconoció el rey a la reina y le explicaron el plan y objeto de aquel suceso. «Pues que así es», exclamó el rey, «quiera el cielo cumplir vuestros votos». En aquel mismo día montó el rey a caballo y salió de Montpellier. Así fue concebido el que se llamó más tarde Don Jaime el Conquistador. Pues a ver, con todos mis respetos, 40 personas en la habitación de al lado rezando, todo el pueblo en la iglesia, la gente entrando con antorchas en aquella habitación. El susto de Pedro II tuvo que ser alucinante. Si esto pasó tal como lo cuentan los cronistas, tanto Montaner como sobre todo con mucho detalle, que casi no fue contemporáneo, pero casi como Desclot, la verdad es que es un panorama. Totalmente. Te acuestas en la intimidad con otra persona y de repente termina el acto sexual o lo que sea, o lo interrumpen, y simplemente te desfilan allí todos los concejales de Montpellier, es decir, los consejeros, todos con antorchas, alguien, el obispo, el clero, alguien que levanta acta, en fin, es un panorama. Claro, es que fíjense ustedes, repasen, 24 prohombres, abades, priores, el oficial del obispo, varias religiosas, 12 damas y otras tantas doncellas, además de todo el mundo que estaba en las iglesias rezando. Bueno, bromas aparte, el tema es que al final funcionó, pero hay otro detalle que a mí me parece muy divertido de este texto, y es que el rey montó a caballo y salió de Montpellier, y tan lejos se fue que tardó muchos meses en reconocer y conocer a su hijo. Casi un año prácticamente, porque Jaime I nació en 1208, esto tenía lugar como 9 meses antes y tardó unos meses después del nacimiento de Jaime en conocerlo. Quiero decir, no estaba por la labor de María con María de Montpellier y no hay que buscarle ningún otro paliativo. No la quería, buscaba simplemente un nuevo matrimonio y eso se acabó. Entonces, pero la verdad
es que el texto es francamente divertido. Es muy divertido. Bueno, pues los cronistas de la época se convierten casi en el Ola de aquel momento y nos cuentan incluso cómo fue esta relación entre padre e hijo posterior. Se dolía de él, y aún más por el peligro de que el reino se perdiera, porque el rey no accedía a la reina y ninguna esperanza quedaba de tener heredero, viendo a la postre que virtud con sufrimiento muy poco le aprovechaba y que con el paso del tiempo llegaba la vejez y la posibilidad de tener hijos se perdía, inventó un santo remedio. Bueno, pues hace alusión precisamente a la treta a la que se acudió para concebir a Jaime I. La Santísima Reina salió con bien con su empresa. Pienso que por Dios nuestro Señor le fue revelado que se quedaría preñada esa noche como se preñó. Bueno, pues esa revelación divina al final pues fue certera y después de aquella noche se concibió a Jaime el Conquistador. Sí, señora, así fue. Claro, y si nosotros aquí estamos sonriendo y divirtiéndonos con esta anécdota, imagínense ustedes lo que tuvo que ser en la época, porque yo me imagino que esto saldría de los muros de palacio y que llegaría a las coplas y romances de la época. Es una historia la del nacimiento, ese certero encuentro entre Pedro II y María de Montpellier, que ha tenido mucho recorrido en la literatura, ¿eh? Lo encontramos en romances recogidos en el siglo XVI. Oye, lo encontramos, por supuesto, en las crónicas históricas, como la de Bagad y algunas más, bueno, las que hemos citado de Desclot y de Montaner, pero es que lo encontramos, hay una obra de Lope de Vega, que, y estamos ya en 1618, que titulada La Reina Doña María, que menciona precisamente todos estos acontecimientos. Entonces ha tenido una cierta trascendencia, llamémosle, en el campo de la literatura. Y no serán las únicas, simplemente hemos recogido algunas de las que se han contado en el siglo XVI y XVII. Bueno, pues vamos a escuchar un par del siglo XVI, es la de Lorenzo de Sepúlveda, romance de cómo el rey Jaime el Conquistador fue engendrado y nacido. Angustiada está la reina, y no sin mucha razón, porque su marido el rey don Pedro, rey de Aragón, no hacía caso de ella. Antes con muchas mujeres era su delectación, lo que más le fatigaba y le daba más pasión no era por el deleite de la tal conversación, sino que de su marido no tenía generación para gobernar el reino sin ninguna división, porque muerto el rey se espera en su reino confusión. Contempla la noble reina la revuelta y turbación que podía aparecer Cataluña y Aragón. Vuelto los ojos al cielo con muy grande devoción, suplicaba a Jesucristo por su sagrada pasión que a su señor y marido le pusiese en corazón, que se juntase con ella con sana y limpia intención. Bueno, pues así lo contaba en el siglo XVI Lorenzo de Sepúlveda y, como bien dices, en el siglo XVII Lope de Vega toma este tema para una de sus obras. En fin, que la reina hizo entonces buena oración, que de la burla preñada quedó de un lindo garzón, el cual nacido don Jaime se llama y dio bendición. Este fue rey tan nombrado, rey don Jaime de Aragón. Este ganó a Valencia, Mallorca y su población. Bueno, el caso es que Jaime I fue concebido, el niño nació, su padre tardó casi un año en reconocerlo, pero a pesar de que el niño había nacido, que era un varón y por lo tanto la dinastía estaba asegurada, esto no cambió la idea del padre de divorciarse de María de Montpellier. Pedro II insistió hasta el mismo año de la muerte de los dos. En 1213 María estaba en Roma pidiéndole al Papa que no la dejara, que no se produjera el divorcio, y Pedro II había hecho los intentos que hemos comentado con María Monferrato, entablar negociaciones con el rey de Francia, y siguió insistiendo desde el primer momento. Entonces, la verdad es que es una presión, pero el Papa no lo consintió. Porque claro, a todo esto ya hemos contado, Anabel, que Pedro II no es que estuviera precisamente rezando todo el tiempo, sino que se entretenía a su manera. Y hay
varias crónicas, ya hemos escuchado algunas que hacen algunas menciones a un rey liberal, a los escarceos que él tenía fuera de su matrimonio. Sí, y además incluso los cronistas posteriores lo justifican. Él era una persona en teoría más joven, que luego no lo es, porque es anterior a su nacimiento al de su mujer. Bueno, que en el varón estaba bien visto, ¿eh? En la mujer no, pero en el varón sí. Entonces, se juega con eso. Es que hay una crónica, por ejemplo, me parece que recordar que es de Beuter, el valenciano Beuter, en el que dice, claro, que es que él era joven y ella ya era algo vieja. Que primero que no es verdad, pero resulta tan peculiar como todo eso de justificar el comportamiento masculino, que viva la vida frente al femenino. Pues vamos a escuchar a Pere Antoni Beuter en el año 1563 cómo escribía sobre esto. Este noble príncipe fue hijo del rey don Pedro el Católico, que murió en el castillo de Muret, como se dirá, y de doña María la Santa, que fue hija de don Guillem de Montpellier. Quedó el rey muy descontento de la princesa, porque siendo el rey un gentil y apuesto caballero, en extremo hermoso mancebo, era ya la princesa algo vieja y no tan hermoso como él la quisiera. Por tanto, excusando de verse con ella, iba rodeado de mujeres, puesto en amores deshonestos, más de lo que a su real estado pertenecía. Bueno, hay otras crónicas, por ejemplo, a finales del siglo XVI, Jerónimo Blancas describía la situación entre los esposos de esta manera. El rey, entregado al amor libidinoso de las concubinas, tenía completa aversión al tálamo en su esposa. Y es que Pedro II fue un gran mujeriego antes, durante y después del matrimonio. Estaba la reina lo más del tiempo en Montpellier, y las veces que el rey iba allá, no hacía con ella vida de marido y muy disolutamente se rendía a otras mujeres porque era muy sujeto a aquel vicio. Anabel, ¿qué sabemos de las amantes, de las mujeres que estuvieron fuera del matrimonio en la vida de Pedro II? Pues hay dos que destacan un poco más, Una, desconocemos el nombre, es una mujer de la familia Sarroca, de la zona de Lérida, con la que tuvo algún hijo, e incluso, un hijo y dos hijos. Un hijo, sí, un varón, y dos hijas. Él tuvo el apellido del rey, es decir, este es un hijo que estuvo vinculado a la Casa Real, pero como hijo, llamémosle del pecado, fue destinado a la Iglesia. Fue nombrado canónigo en la Catedral de Lérida. Después tenemos a dos mujeres. Una que es Sancha, que se casa bien y demás, pero sobre todo hay una, Constanza, que se casa con una de las grandes figuras catalanas, los Moncada. Bueno, es posible que la gente conozca la calle Moncada de Barcelona, que está llena de palacios medievales. Es esta familia que fueron senescales de Cataluña, que fueron dueños de tierras que hoy son aragonesas, como Fraga, por ejemplo, como Alcolea de Cinca, y eso es hoy en día Aragón, la frontera todavía no estaba bien determinada, y siempre ella firmó como infanta de Aragón, es decir, y se apellida Constanza de Aragón, es de nacimiento ilegítimo, pero eso no quitaba el apellido si tenía un cierto reconocimiento. Luego hay una tal Alazáis de Bosazo, que también era una mujer frecuente por las salas de Montpellier, y después también tenemos algún elemento. La propia fama de mujeriego, de hombre que no gustaban todas, que las perseguía, la crea en parte su propio hijo con detalles en su autobiografía. Se dice que las gentes de Carcassonne o de Carcassona y de Béziers le cedían a sus mujeres, hermanas, hijas, precisamente por una razón, porque así conseguirían el favor de Pedro II en la defensa que estas poblaciones iban a tener en la pugna entre el papado y los cátaros, una pugna terrible, mortífera, absolutamente. Y fíjate, tuvimos la gran derrota de Muret. Muret es el fin del sueño de una expansión al lado de los Pirineos, al otro lado. Y se dice que es que la noche de antes Pedro II estaba holgando con sus amigas por ahí y por eso perdió, no se podía ni sostener en pie. Claro, esto no lo estamos contando nosotras, lo está contando Jaime I, que en sus memorias la verdad es que cuenta todas las intimidades familiares y por eso ese texto es tan delicioso. Vamos a escucharlo.
La noche que precedió al combate la había pasado holgando el rey don Pedro, de modo que, según nos contaron después su repostero Gil y algunos otros que lo presenciaron, cuando oyó misa no pudo tenerse en pie y hubo de sentarse mientras se decía el Evangelio. Bueno, pues este fragmento es de la autobiografía del conquistador, que relata, como bien nos contabas, que la gente de Carcasona y Béziers ofrecía a sus mujeres y sus hijas y sus parientes las más bellas que podían encontrar como forma de obtener su ayuda militar contra los cruzados que desde la Francia del Norte estaban apoderándose del Languedoc. Esa noche, la que acabamos de escuchar, la anterior a la batalla de Muret, el 12 de septiembre de 1213, Pedro II murió en esta batalla, como bien saben, y la corona de Aragón perdió la oportunidad de consolidar los dominios al otro lado del Pirineo. Pero Anabel, en paralelo a las convulsiones del matrimonio entre María y Pedro, al otro lado en Montpellier y en Occitania tampoco la cosa estaba muy tranquila, porque los cátaros seguían campando por aquella zona. Sí, a ver, el mundo del catarismo, del cual, bueno, pues es para la Iglesia Católica es una herejía y demás, tuvo muchos adeptos. Entre los campesinos, porque no pagaban diezmos y primicias; entre las mujeres, porque les daba un cierto nivel frente a la sociedad masculina. Es decir, tuvo más arraigo, y bueno, pues más arraigo de lo que suponemos, pues un hereje y tal, pero se desarrolló una campaña brutal contra esa frase que se ha oído tantas veces de cómo vamos a distinguir a los católicos de los albigenses y de matarlos a todos, que Dios ya elegirá a quienes son suyos. Se produce en estos momentos la herejía cátara, y además hay que tener en cuenta una cosa: el papado quería imponerse en esas zonas. La Francia de París, que no era la Francia actual que llega hasta los Pirineos, la Francia de París quería penetrar en los territorios del actual sur de Francia. Es muy complejo el tema del mundo de la Occitania de aquellos momentos. Y bueno, pues simplemente se impuso la fuerza de las armas y se arrasó poblaciones enteras. María de Montpellier, Anabel, firmó 3 testamentos distintos en 1209, 1211, 1213, y ahí, a través de estos testamentos, podemos saber qué pasó con ella. Ay, pobrecita, es que murió sola, abandonada, se fue a Roma a defender sus derechos. Ella, bajo ningún concepto, quería la anulación de su matrimonio con Pedro II, y eso que fíjate cómo se lo había hecho pasar. Entonces se instaló en Roma. Parece ser que las rentas eran cada vez más mermadas, las que tenía a su disposición. Inocencio III le dio la razón siempre en defensa del matrimonio, que era la idea que pretendía imponer el papado, los matrimonios de los nobles, no esos juegos de ahora me caso, ahora te repudio, ahora me quedo, ahora me voy. Y efectivamente murió al día siguiente de testar el último testamento. Me parece que fue el 21 o el 22 de abril de 1213, había muerto. Un poco más tarde moriría su marido. Es decir, Jaime se queda sin padre y sin madre en el mismo año, cuando él cuenta 5 añicos de edad. Pero ella sí que falleció con, por lo menos, el triunfo moral de demostrar la nulidad de su matrimonio con el conde de Cominges, que era algo que Pedro utilizaba para poder deshacerse de ella. Sí. El único, quiero decir, cuando el papado interviene, defiende siempre la postura y las alegaciones de María, mientras que Pedro intentaba alegar que no era legítimo, que había tenido descendencia, que aún estaban vivos, en fin, una serie de argumentos. El papado siempre fue favorecedor de las tesis de María de Montpellier, y de hecho está enterrada, y para mí es significativo, junto a la tumba de la que se consideraba la hija de San Pedro, junto a la tumba de Santa Petronila, que es una tradición que había en la Iglesia de que el apóstol San Pedro había tenido una hija que había recibido ese nombre, y está enterrada allí. Murió también en este año de 1213 en Roma la reina doña María, madre del rey, que en su vida y fin dejó nombre de cristianísima reina, cuyo cuerpo fue sepultado en la iglesia de San Pedro junto al túmulo de Santa Petronila. En el artículo de la muerte, considerando el estado en que quedaba el rey, su hijo siendo tan niño, dejó encomendada la persona del rey y sus tierras y estados al Papa Honorio. En 2 testamentos que yo he visto originalmente suyos, que ordenó en los años 1209 y 1211, deja heredero en el señorío de Montpellier al infante don Jaime y su hijo, y en caso de que muriese sin dejar hijos, instituye a Matilde y Petrona, sus hijas, y del conde de Cominges.
Bueno, pues ese niño que se queda huérfano de padre y madre con 5 años, Jaime I, años después, cuando escribe sus memorias, elogia y además de una manera muy importante a su madre. En cuanto a la reina nuestra madre, basta decir que si mujer buena había en el mundo era ella, temerosa de Dios, amiga de honrarle y dotada de grandes perfecciones, que por decirlo de una vez, era estimada de todos los hombres que conocían sus virtudes. Fue tanto lo que la amó el Señor y tanta la gracia que le otorgó, que en Roma y fuera de Roma ha merecido ser llamada la Reina Santa. Sana a muchos enfermos que toman en vino o agua. Con razón, pues, hemos dicho que fue cosa de milagro que después de haber prometido nuestro abuelo don Alfonso tomar por mujer a la hija del emperador y de haberse luego casado con doña Sancha de Castilla, quisiese el Señor que se cumpliese la promesa en la persona de nuestro padre, contrayendo este matrimonio con la nieta del emperador de Constantinopla. Esta fama de santidad, Anabel, la acompañaría muchos años. Sí, la verdad es que sí. Más que nada por la defensa de una legitimidad de la Iglesia y por el amparo que tuvo de otra mujer que también fue valorada como santa, como su suegra Sancha de Castilla, como por el papado, ¿eh? Entonces sí, se mezclaba. Es una costumbre muy habitual para implorar remedios y encomendarse a estas mujeres o a estos varones, y por lo tanto, pues eso, tomar agua, acercarse a ver la tumba, etcétera, era algo muy, muy, muy habitual en aquellos momentos. Sí. Vamos a escuchar un último testimonio. Lo firma en el año 1499 Gauberto Fabricio de Bagat, cronista mayor de Fernando el Católico. En ese tiempo, para mayor gloria de Aragón, lució en Roma una reina tan esclarecida, poderosa y santísima como doña María, que se casó con el rey don Pedro. Sobre su divorcio se declaró y se dio sentencia por el Santo Padre Inocencio III, y que ninguno osase hablar más sobre ello porque era su mujer legítima y verdadera del rey, y que no había ninguna duda sobre ello, ni nadie podía oponerse. Murió la bienaventurada reina en Roma, e hizo nuestro Señor tantos milagros a través de ella que toda la corte quedó impresionada. La excelente señora dio ejemplo de virtud, santidad y maravillas al mundo, y no solo por su santa muerte, sino en vida. Fue tanta su virtud que venció el desatino y desorden del rey su marido. Supo esta reina que los deshonestos amores de su marido sacaron esto fruto. Casó con el rey don Pedro siendo él mancebo, rey poderoso, hermoso y dispuesto, y la reina, por el contrario, no era tan hermosa como él quisiera. Él andaba con mujeres, y la santa reina sentía los agravios y afrentas que el rey le hacía, disimulaba y encubría cuanto podía los errores del rey. Pues Anabel, no vamos a hacer aquí una competición, pero sí que es cierto que María de Montpellier es posiblemente una de las historias más tristes que hemos contado. Yo creo que sí. Además murió prácticamente sola, pobre, repartió lo poco que tenía entre su amiga, entre una sirvienta, entre el capellán, el médico, pero murió pobre, alejada, fuera del entorno de su hijo, como hemos dicho tantas veces, con una vida matrimonial tan complicada como la que tuvo. Sí, es una de las historias realmente más tristes de nuestras reinas. María de Montpellier padeció todos los sinsabores del sistema matrimonial aristocrático de la época: instrumentalización, falta de afecto, repudio, adulterio, apartamiento de los hijos, expropiación de los dominios. El señorío de Montpellier, que al final era el valor que le dieron a ella todos los maridos que tuvo, formó parte de la corona de Aragón entre el año 1204 y 1276, cuando en el último testamento de Jaime I la entregó a su hijo Jaime y pasó a formar parte del reino de Mallorca. Quedó en manos diferentes a las del primogénito Pedro, pero dentro de la órbita aragonesa hasta el año 1349, cuando Jaime III de Mallorca la vendió junto a otras posesiones occitanas al rey francés Felipe VI para conseguir medios económicos que le permitieran luchar contra Pedro IV de Aragón. Nosotros lo dejamos aquí. En el próximo podcast hablaremos de este hijo de Jaime el Conquistador, de su vida matrimonial y de su vida extramatrimonial. Anabel La Peña, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Les recuerdo que este es un podcast que hacemos en Aragón Radio gracias al asesoramiento y el trabajo histórico impecable de Anabel La Peña, con las voces de Rafa Moyano y de Sara Villellas en la locución de los textos y la ambientación sonora, de Carlos Oyarzábal y Vicente Bordonaba en la preparación de los textos y de Rubén Reula en la realización en directo. Amorosa Ana Maria, robadora de l'amor, no fóssim germans
Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña i Anna Segura. Som germans propis, jo et buscaré un casador. Ai, amorosa Anna Maria, robadora de l'amor, ja la porta a la fira de Lió. De tants anells com li compra, li cauen del mocador.